Hola, nuevamente, bienvenidos a Energy Channel. Continuamos con nuestra sección El arte de curar. Hoy veremos el sistema inmunitario, cómo está constituido, sus funciones y luego veremos cómo fortalecerlo. Voy a mostrarles una versión del sistema de defensa del organismo, no desde el punto de vista habitual, es decir, de guerra contra los microbios asesinos, sino más bien como un sistema adaptativo que nos permite vivir y progresar en equilibrio con nuestro entorno y manteniendo limpio nuestro medio interno. Como toda descripción científica, se separa para comprender y explicar, experimentar. Pero lo que llamamos sistema no es algo separado del cuerpo. Es el propio organismo descrito por un ser humano. La ciencia médica separa en sistemas, aparatos, enfermedades, síndromes, cuadros, protocolos, pero la naturaleza no funciona así. Un cuerpo biológico no es una máquina hecha de partes separadas que funcionan juntas. Es una unidad, mente y cuerpo, carne y espíritu. Nuestro cuerpo es inteligente, es expresión de un espíritu inteligente que lo habita. De manera que aunque se describan partes por separado, traten de imaginarlo como lo que es, una unidad. Es el cuerpo mismo que se defiende y se protege. Otra cosa, la salud no se mantiene en estado de guerra. Ningún medicamento puede ser un arma usada en la lucha contra la enfermedad, ya que esta, la enfermedad, representa una condición de reacción del cuerpo y no es algo separado de él. Pueden chequear el post anterior, el tema es tratado con más amplitud. Pero primero déjenme aclararles algunos puntos de la terminología, que usualmente son mal utilizados incluso en la jerga médica. El sistema es inmunitario, no sistema inmunológico o sistema inmune, como se dice por ahí. Inmunológico se refiere a inmunología, o sea, la rama del conocimiento científico relacionado con la inmunidad biológica. Así que hablamos de respuesta inmunológica o memoria inmunológica. Inmune es una condición, no un sistema. Una persona es inmune a algo o a enfermedades. También se habla de una enfermedad autoinmune cuando el propio sistema inmunitario agrede a la persona. Inmunitario es un adjetivo relativo a la inmunidad. Por eso lo correcto es sistema inmunitario. Ahora sí, continuemos. El sistema inmunitario protege al organismo de una amplia variedad de agentes patógenos. Bacterias, hongos, parásitos, virus, priones. Recuerden en un post anterior que hablé sobre esto, que los priones son proteínas mal plegadas que pueden transmitir esta mutación a otras proteínas similares y ocasionar una enfermedad neurológica. Esto se ve en animales, las encefalitis espongiformes, la vaca loca, etc. También el sistema inmunitario protege de cuerpos extraños e incluso de propias mutaciones que pueden ocasionar en el organismo diferentes enfermedades. Para ello es capaz de reconocer a los componentes del agente patógeno e iniciar una serie de respuestas inmunológicas encaminadas a eliminarlo, cuyas características fundamentales son dos: la especificidad y la memoria. Ya explicaré con más detalles esto. Hay dos tipos de respuesta inmunológica: es la inmunidad tumoral y la inmunidad celular. La inmunidad tumoral es cuando la respuesta inmunológica está mediada por anticuerpos. La inmunidad celular cuando está mediada por células. Ambos tipos de respuesta pueden tener la característica de ser específicas a un determinado patógeno o, por el contrario, producirse de un modo general e inespecífico. Patógeno viene del griego
y significa que crea u origina sufrimiento. Comúnmente, un patógeno es un agente que produce enfermedad, un patógeno. Debido a que los patógenos abarcan desde virus hasta gusanos parásitos intestinales, incluyendo células mutantes y cuerpos extraños, esta tarea es extremadamente compleja y las amenazas deben ser detectadas con absoluta especificidad, distinguiendo los patógenos de las células y tejidos normales del organismo. A ello hay que sumar la capacidad evolutiva de los patógenos que les permite crear formas de evitar la detección por el sistema inmunitario y provocar una infección. Digamos, todos los organismos evolucionan, se adaptan para evolucionar, incluyendo bacterias, microorganismos, etc. Y también está el estado del propio organismo, ya sea fuerte y sano o débil y vulnerable. Siempre es un equilibrio entre la agresión externa, el estado del organismo. Si el cuerpo, el organismo es fuerte, resistente, va a combatir, se va a adaptar de una manera. Si es débil y vulnerable, de otra. Para protegerse, los organismos vivos han desarrollado varios mecanismos para reconocer y neutralizar patógenos. Incluso, como se ve, los microorganismos simples como bacterias poseen un sistema de enzimas que las protegen contra infecciones virales. El sistema inmunitario de los vertebrados, como los seres humanos, comprende varios tipos de proteínas, células, órganos y tejidos que interactúan en una red elaborada y dinámica. Esta respuesta inmunológica más compleja que se manifiesta en los vertebrados incluye la capacidad de adaptarse para así reconocer patógenos concretos en forma más eficiente. El proceso de adaptación crea memorias inmunológicas y permite brindar una protección más eficaz durante futuros encuentros con estos patógenos. Los desórdenes en el sistema inmunitario pueden causar enfermedades. Es decir, el sistema inmunitario puede actuar en menos, es decir, deficientemente, o en más, en exceso. Las enfermedades relacionadas con la inmunodeficiencia ocurren cuando el sistema inmunitario es menos activo de lo normal, dando lugar a infecciones u otras condiciones como mutaciones o cáncer, que pueden poner en peligro la vida. La inmunodeficiencia puede ser el resultado del distrés crónico, es decir, un estado de estrés prolongado por malos hábitos, excesos, mala calidad de vida o por una enfermedad genética como la inmunodeficiencia severa combinada. Puede ser producido por fármacos como los inmunosupresores, dentro de los que encontramos glucocorticoides, o fármacos usados en la quimioterapia como la ciclofosfamida, metrotexato, que por diferentes mecanismos afectan al sistema inmunitario. Puede ser por una infección como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, causado por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Aunque en realidad esto está en tela de juicio, ya que muchas personas aparentemente infectadas y detectadas con el análisis de laboratorio, es decir, lo que se llamaba seropositivos, presentan una reacción que es inespecífica, ya que el contacto con otros virus, como el de la gripe, el coronavirus u otros, pueden falsear el resultado y luego este es identificado erróneamente como HIV. También pasó con el coronavirus, el COVID-19, falsos positivos, porque la detección es inespecífica, es decir, lo que se detecta es la reacción del organismo, es decir, el organismo produce una serie de proteínas, de sustancias, por haber estado en contacto con un virus, pero es inespecífico.
cierto es que un virus no se puede cultivar y los medios para observarlo directamente son muy costosos en microscopía electrónica, no es algo que esté en los laboratorios a mano. Posteriormente, la creencia absoluta del paciente en este resultado y su mal estado de salud pueden desencadenar la enfermedad, que dicho sea de paso es inespecífica. Nadie se muere de SIDA. También ha pasado con el COVID, sino en realidad de complicaciones. Es decir, bajan las defensas enormemente, incluso por causa emocional, por su mal estado de salud, incluso por vacunas. Entonces se predispone a infecciones respiratorias, otro tipo de infecciones, septicemias, falla renal, mal estado general, etc. Afortunadamente, el virus HIV dejó de ser protagonista ya hace años, pero siempre aparecen nuevos protagonistas. Apareció la influenza A, el virus de la gripe, ya lo vivimos recientemente, coronavirus y su variedad del COVID-19, y créanme, ya vendrán otros. La industria farmacéutica se va a ocupar de eso. Todo esto acompañado de publicidad, marketing, leyes, ventas, más vacunas, mala salud y muertes. Esto no habla muy bien de la salud general, y mucho menos de la ciencia médica. Su crecimiento y complejidad va en contra del bienestar general. Cada vez más enfermedades, más medicamentos, más vacunas, más medios costosos y sofisticados de diagnóstico, da que pensar. Hay que tener cuidado. Recuerden, la salud se protege, se cuida de manera natural. En contraposición, las enfermedades autoinmunes son producidas por un sistema inmunitario hiperactivo, que ataca a tejidos normales como si fueran organismos extraños. Las enfermedades autoinmunes incluyen artritis reumatoide, esclerosis múltiple, diabetes mellitus tipo 1 y el lupus eritematoso, entre otras. Como veremos más adelante, este concepto de autoagresión por parte del organismo es parte de un viejo paradigma de la ciencia médica, al desconocer la verdadera causa de la afección, ya que ningún organismo en la naturaleza actúa contra sí mismo. El sistema inmunitario protege al organismo de patógenos mediante una estrategia de capas o barreras de defensa sucesivas, cada una más específica que la anterior. El primer nivel lo forman las barreras físicas y energéticas que evitan que los agentes patógenos, como las bacterias y los virus, penetren en el organismo. La barrera energética se refiere a campos de energía electromagnética, bioenergía, lo que en chino se llama chi, del tai chi, o en japonés el ki, como en aikido, que estos campos de energía que rodean al cuerpo y le brindan un escudo protector. A su vez, estos campos de energía son expresión de la vitalidad de ese organismo. El sistema inmunitario vamos a dividirlo en innato y adquirido o adaptativo. Vamos a ver esto con más detalles. El sistema inmunitario innato nos viene en el nacimiento, a su vez se va formando, madurando, fortaleciendo con el contacto con el mundo exterior, generando memoria y especificidad. Es el sistema inmunitario adaptativo o adquirido, el que vamos fortaleciendo, madurando, adquiriendo a lo largo de la vida. De ahí la importancia de dejar que los niños jueguen en la naturaleza y se ensucien. Un poco por lo menos. Cuando un agente patógeno pasa las primeras barreras defensivas, es el sistema innato el que primero provee una respuesta, pero esta no es específica. Sin embargo, si los agentes patógenos evaden esta línea defensiva, los vertebrados
y los seres humanos, obviamente, poseen otra capa de protección que es el sistema inmunitario adaptativo, ya más específico. Digamos, es un sistema que adaptó su respuesta para mejorar el reconocimiento del agente patógeno. La información sobre esta respuesta mejorada se conserva aún después de que el agente patógeno es eliminado, bajo la forma de memoria inmunológica. Es lo que permite que el sistema adaptativo desencadene respuestas más rápidas y más eficaces, si en el futuro el sistema inmunitario detecta este tipo de patógeno. Tanto la inmunidad innata como la adaptativa dependen de la habilidad del sistema inmunitario para distinguir entre las moléculas propias y las que no lo son, obviamente. Siempre las moléculas que no son parte del organismo son reconocidas como moléculas extrañas. Un tipo de molécula extraña es llamado antígeno, que significa generador de anticuerpos. Los antígenos son sustancias que se enlazan a receptores específicos y desencadenan una respuesta inmunológica. En este caso, anticuerpos o inmunoglobulinas. Veamos las barreras superficiales. Estas son defensas que en ocasiones resultan de procesos generales del organismo, pero que tienen una importancia capital para el cuerpo, pues eliminan una gran cantidad de patógenos, contribuyendo de esta manera a aligerar la carga de las defensas adquiridas. Existe un gran número de tipos de barreras que protegen de patógenos, incluyendo barreras mecánicas, químicas, biológicas, incluso, como expliqué antes, campos de energía. Sin embargo, como los organismos no están completamente sellados frente al medio externo, otros sistemas actúan para proteger las aberturas del cuerpo, como los pulmones o el aparato digestivo o el tracto genitourinario. Por ejemplo, en los pulmones, la tos y los estornudos expulsan mecánicamente a los elementos patógenos y a otros organismos del tracto respiratorio. La mucosa bronquial posee cilios, pelitos, que remueven las partículas y restos de tejido hacia el exterior. Otro ejemplo, el flujo de las lágrimas y la orina realiza también una acción de limpieza al producir el arrastre mecánico de elementos patógenos, mientras que la mucosidad secretada por el sistema respiratorio y el tracto gastrointestinal sirve para atrapar microorganismos. Las barreras químicas también protegen contra infecciones. La piel y el tracto respiratorio secretan péptidos antimicrobianos, tales como las defensina beta, enzimas tales como la lisozima y la fosfolipasa A en la saliva, las lágrimas y la leche materna también son agentes inmunitarios. En el estómago, el ácido gástrico y las peptidasas, unas enzimas, actúan como poderosas defensas químicas frente a patógenos ingeridos. Dentro de los tractos genitourinario y gastrointestinal, la microbiota comensal sirve como barrera biológica porque compite con las bacterias patógenas por alimento y espacio, y en algunos casos modificando las condiciones del medio, como el pH o el contenido de hierro disponible. Esto reduce la probabilidad de que la población de patógenos alcance el número suficiente de individuos como para causar enfermedades. Es decir, los mantienen a raya, mantienen un equilibrio. Sin embargo, dado que la mayoría de los antibióticos no discriminan entre bacterias patógenas y la flora normal, los antibióticos orales pueden comúnmente producir un crecimiento excesivo, por ejemplo, de hongos. Los hongos no son afectados por la mayoría de los antibióticos y originan procesos como la candidiasis bucal o vaginal, provocado por justamente una levadura, un hongo. La reintroducción de la flora probiótica, como el lactobacillus encontrado en el yogur, ayuda a restaurar un equilibrio saludable de las poblaciones microbianas en caso de infecciones intestinales. Como expliqué antes, la inmunidad puede ser humoral o química, es decir, mediada por sustancias químicas o por biomoléculas, o una inmunidad celular,
mediada por células como los glóbulos blancos y otras células. Veamos las barreras humorales y químicas. Antiguamente se denominaba humor a cualquiera de los líquidos del cuerpo. Por lo tanto, es sinónimo de secreción, sustancia líquida o excreción. Vamos a ver con más detalles la inflamación. La inflamación es una de las primeras respuestas del sistema inmunitario a una infección, a una herida o a cualquier otra condición que dañe los tejidos y células del cuerpo. Lo vimos en el post anterior y lo vamos a desarrollar también en este, cómo es el mecanismo de la inflamación, que es parte de otro proceso, de un proceso de curación y de regeneración del cuerpo. Los signos de la inflamación son 4. El enrojecimiento, rubor, la hinchazón, tumor, aumento de la temperatura en la zona, calor, que son causados por el incremento del flujo de sangre. Y dolor, que es un síntoma producido por la activación de los nociceptores o receptores del dolor. Es decir, rubor, tumor, calor, dolor. Debemos agregarle un quinto componente, que es la pérdida de función, es decir, la inmovilidad justamente en la zona. El cuerpo bloquea la zona para contener el proceso, repararlo y comenzar la regeneración. El dolor también, esta activación de los nociceptores, lo producen las mismas sustancias químicas y también al alterarse las condiciones locales, al disminuir el pH local, o sea, aumentar la acidez del medio, la mala oxigenación, necrosis del tejido, etc. La inflamación es producida por ciertas sustancias mediadoras, eliminadas, excretadas en la zona por las propias células. Estas sustancias son por ejemplo, eicosanoides y citocinas. Eicosanoides como las prostaglandinas, que son responsables del aumento de la temperatura y la dilatación de los vasos sanguíneos asociadas con la inflamación. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, la conocida aspirina, es una antiprostaglandina, por eso es antiinflamatorio. Inhibe, bloquea el accionar de las prostaglandinas en la zona inflamada. Por supuesto, con otros efectos secundarios, obviamente. Estas sustancias, como las citocinas, son también señalizadores químicos, dan una señal química para que acudan otras células del sistema inmunitario a la zona. Veamos ahora el sistema del complemento, otra parte fundamental del sistema inmunitario. El sistema del complemento es una cascada bioquímica que ataca las superficies de las células extrañas. Contiene más de 20 proteínas diferentes y recibe este nombre por su capacidad para complementar la destrucción de patógenos iniciada por los anticuerpos. El sistema del complemento es el mayor componente humoral de la respuesta inmunitaria innata. En los seres humanos, esta respuesta es activada por la unión de proteínas del complemento a carbohidratos de la superficie de los microorganismos, o por la unión del complemento a anticuerpos que a su vez se han unido a los microorganismos. Esta unión entre moléculas genera una señal de reconocimiento, que es lo que hace que produzca una rápida respuesta de destrucción a esas células señalizadas. La cascada, esta cascada bioquímica, origina la producción de péptidos. Un péptido es una cadena de aminoácidos, sin llegar a ser una proteína, que atraen a las células inmunitarias. Además aumentan la permeabilidad vascular, aumenta la permeabilidad en la membrana de la célula, del agente patógeno, y así lo marcan, lo señalizan para su destrucción, lo debilitan. Ok, veamos ahora las barreras celulares.
del sistema innato. Estábamos viendo las barreras humorales. Veamos las celulares. Los leucocitos, que son las células blancas de la sangre, actúan como organismos unicelulares independientes y son, vamos a decir, el otro brazo del sistema inmunitario innato, humoral y celular, y presentan una variedad de tipos y funciones. Una de ellas es la fagocitosis. La fagocitosis es un mecanismo esencial de defensa. Las células encargadas de esta función se los llama fagocitos. Y dentro de los fagocitos encontramos ciertos leucocitos o glóbulos blancos. Los fagocitos incluyen a varios tipos de células que realizan la función de fagocitar al patógeno. Por ejemplo, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, mastocitos, basófilos, eosinófilos y células asesinas naturales, células NK por Natural Killers. Estas células identifican y eliminan patógenos, bien sea atacando a los más grandes a través del contacto o englobando a otros para así eliminarlos. Las células innatas también son importantes mediadores en la activación del sistema inmunitario adaptativo, que como vimos el que es específico, el adquirido. La fagocitosis es una característica importante de la inmunidad innata celular, llevada a cabo, como vimos, por células llamadas fagocitos, que engloban o comen patógenos y partículas rodeándolos exteriormente con su membrana hasta hacerlos pasar al interior de su citoplasma. Los fagocitos generalmente patrullan en búsqueda de patógenos, pero pueden ser atraídos a ubicaciones específicas, como vimos antes, por estos mediadores químicos, las citocinas, que se segregan, son excretadas en la zona, por ejemplo, en una zona donde hay un daño de tejido, una herida o una infección. Al ser englobado por el fagocito, el patógeno es destruido por la actividad de las enzimas digestivas presentes dentro de la célula, dentro del citoplasma del fagocito. La fagocitosis evolucionó como un medio de adquirir nutrientes, pero este papel se extendió en los fagocitos para incluir el englobamiento de patógenos como mecanismo de defensa. La fagocitosis probablemente representa la forma más antigua de defensa del huésped, pues ha sido identificada en animales vertebrados e invertebrados. Los neutrófilos y macrófagos son fagocitos que viajan a través del cuerpo en busca de patógenos invasores. Los neutrófilos son un tipo de glóbulo blanco encontrado normalmente en la sangre y es el tipo más común de fagocitos. Normalmente representan el 50 o 60% del total de leucocitos circulantes en la sangre. Durante la fase aguda de la inflamación, particularmente en el caso de las infecciones bacterianas, los neutrófilos migran hacia el lugar de la inflamación en un proceso llamado quimiotaxis y son las primeras células en llegar a la escena de la infección. Los macrófagos son células versátiles que residen dentro de los tejidos y producen una amplia gama de sustancias como enzimas, proteínas del complemento y factores reguladores como la interleucina. Los macrófagos también actúan como carroñeros, librando al organismo de células muertas y otros residuos, y como células presentadoras de antígenos, para activar el sistema inmunitario adaptativo. Las células dendríticas, que les explicaba antes, son fagocitos en los tejidos que están en contacto con el ambiente externo. Por lo tanto, están localizados principalmente en la piel, la nariz, los pulmones, el estómago y los intestinos. Y se llaman así por su semejanza con las dendritas neuronales, pues ambas tienen muchas proyecciones como pelitos en la superficie. Los mastocitos, otro tipo de células, residen en los tejidos conectivos y en las membranas mucosas y regulan la respuesta inflamatoria. Se encuentran asociadas muy a menudo con la alergia y la anafilaxia. Ya explicaré qué es la anafilaxia. Los basófilos y los eosinófilos, otro tipo de leucocitos, están relacionados
con los neutrófilos. Secretan mediadores químicos que están involucrados en la defensa contra parásitos y desempeñan un papel en las reacciones alérgicas, como en el asma. Las células asesinas naturales, o células NK, Natural Killer, son leucocitos, glóbulos blancos, que atacan y destruyen células tumorales o células que han sido infectadas por virus, por ejemplo. Este sistema inespecífico de defensa, en caso de ser vulnerado, es seguido por otro más evolucionado y específico que incluye la memoria inmunológica, siendo capaz de reconocer y atacar a un determinado patógeno con más eficacia. Aquí entran en acción los anticuerpos o inmunoglobulinas, mediadores de la respuesta humoral del sistema inmunitario. La inmunidad adaptativa o adquirida permite una respuesta inmunitaria mayor, así como el establecimiento de la memoria inmunológica, donde cada patógeno es recordado por un antígeno característico y propio de ese patógeno en particular. La habilidad de generar estas respuestas específicas se mantiene en el organismo gracias a las células de memoria. Si un patógeno infecta a un organismo más de una vez, estas células de memoria desencadenan una respuesta específica para ese patógeno que han reconocido. Veamos, por ejemplo, un tipo de células características de esta inmunidad adaptativa, que son los linfocitos, que son un tipo de leucocito, divididos en células B, linfocitos B o células T. Estas derivan de células madre hematopoyéticas pluripotenciales de la médula ósea. Los linfocitos B están involucrados en la respuesta inmunitaria humoral, es decir, en la producción de anticuerpos, inmunoglobulinas, mientras que las células T lo están en la respuesta mediada por células. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son sintetizados por un tipo de leucocito o glóbulo blanco denominado linfocito B. Hay varios tipos de anticuerpos. Se conocen 5 clases diferentes de inmunoglobulinas: A, D, E, G y M, que desempeñan funciones diferentes, contribuyendo a dirigir la respuesta inmunológica adecuada para cada distinto tipo de cuerpo extraño que encuentran. Aunque la estructura general de todos los anticuerpos es muy semejante, una pequeña región de su estructura es extremadamente variable, lo cual permite la existencia de millones de anticuerpos, cada uno con una diferencia mínima, que lo hace diferente del otro y lo hace muy específico. Cada una de estas variantes puede unirse a un objetivo o a un antígeno distinto de manera altamente específica. Esta enorme diversidad de anticuerpos permite al sistema inmunitario reconocer una diversidad igualmente elevada de antígenos. El reconocimiento de un antígeno por un anticuerpo lo marca para ser atacado por otras partes del sistema inmunitario. Fagocitos, sistema de complemento, células asesinas, etc. El linfocito B identifica los patógenos cuando los anticuerpos de su superficie se unen a antígenos, formando un complejo antígeno-anticuerpo. Este pasa al interior del linfocito B, donde es procesado y descompuesto. Cuando el linfocito B ha sido activado, comienza a dividirse y su descendencia segrega millones de copias del anticuerpo que reconoce a ese antígeno. Así que los anticuerpos circulan en el plasma sanguíneo y en la linfa, reconociendo patógenos específicos. Cuando las células B y T son activadas y comienzan a replicarse, algunos de sus descendientes se convertirán en células de memoria con un largo periodo de vida.
A lo largo de la vida de un animal, estas células recordarán cada patógeno específico que se hayan encontrado y pueden desencadenar una fuerte respuesta si detectan de nuevo a ese patógeno concreto. Esto es adaptativo porque ocurre durante el tiempo de vida de un individuo como una adaptación a una infección o a otro patógeno y prepara el sistema inmunitario para futuros desafíos. La memoria inmunológica puede ser pasiva y de corta duración o activa y de larga duración. La inmunidad pasiva, generalmente de corta duración, puede ser de días o meses. Los recién nacidos no han tenido una exposición previa a los microbios y son particularmente vulnerables a las infecciones. La madre les proporciona varias capas de protección pasiva. Durante el embarazo, un tipo particular de anticuerpos llamado inmunoglobulina G es transportado de la madre al bebé directamente a través de la placenta. Así, los bebés humanos tienen un alto nivel de anticuerpos ya desde el nacimiento y con el mismo rango de especificidad contra antígenos que su madre. También la leche materna contiene anticuerpos que al llegar al intestino del bebé le protegen de infecciones hasta que éste pueda sintetizar sus propios anticuerpos. Todo esto es una forma de inmunidad pasiva porque el feto en realidad no fabrica células de memoria ni anticuerpos, solo los toma prestados de la madre. El curso del tiempo de una respuesta inmunológica comienza con el encuentro con el patógeno inicial y conduce a la formación y mantenimiento de la memoria inmunológica activa. Los linfocitos son células del sistema inmunitario, como lo hemos visto, son un tipo de leucocito que provienen de la diferenciación linfoide de las células madre hematopoyéticas ubicadas en la médula ósea y que completan su desarrollo en los órganos linfoides primarios y secundarios, es decir, médula ósea, timo, el vaso, ganglios linfáticos y tejidos linfoides asociados a las mucosas. Los linfocitos circulan por todo el organismo a través del aparato circulatorio y el sistema linfático. Son los leucocitos de menor tamaño. La función principal de los linfocitos es la regulación de la respuesta inmunitaria adaptativa o específica, reaccionando frente a materiales extraños, ya sean microorganismos, células tumorales o antígenos. Para ello se diferencian en tres líneas de células reactivas. Los linfocitos T, o células T, que se desarrollan en el timo y que participan en la respuesta inmunitaria celular. Los linfocitos B, o células B, que se desarrollan en la médula ósea y luego migran a diferentes tejidos linfáticos, que son los encargados de la respuesta inmunitaria humoral, transformándose en plasmocitos que producen anticuerpos. Y el otro tipo es las células NK, las natural killer, que destruyen células infectadas. Los linfocitos T y B presentan receptores específicos. Las asesinas naturales no. Continuando con el tema de la inmunidad activa o inmunización, lo que genera una memoria activa de larga duración, que es esta memoria es adquirida después de la infección, activándose las células T y las B. La inmunidad activa puede ser también generada artificialmente, ya lo vimos al principio, a través de la vacunación. El principio en que se basa la vacunación o inmunización consiste en introducir un antígeno de un patógeno para estimular al sistema inmunitario y desarrollar inmunidad específica contra ese patógeno, como ya les explicaba, sin causar la enfermedad asociada con ese microorganismo. Claro, esto es siempre en teoría, pero en la práctica, permítanme decirles que no es así. Actualmente las vacunas, además de representar un negocio enorme a costa de la salud de millones, son herramientas de manipulación genética e inductoras de enfermedades.
debido a las sustancias que incluyen en su fabricación, particularmente mercurio, metales pesados, material genético, etc. Provocan en el cuerpo reacciones inflamatorias que pueden afectar profundamente la salud e incluso provocar la muerte, como está documentado. En el caso de los virus y las vacunas antivirales, como lo he explicado en otra oportunidad, los virus mutan, es decir, cambian su estructura genética de manera natural. Así que encontrarte con el mismo virus para el que has sido inmunizado es prácticamente imposible. O sea que es inútil. Las infecciones bacterianas es otra cosa, son discutibles. Normalmente el cuerpo puede defenderse, un cuerpo sano, sin necesidad de ser agredido externamente y exponerlo a efectos secundarios adversos que pueden llegar a ser fatales. Manipular indiscriminadamente, de forma artificial, el sistema inmunitario, sobre todo de los niños, es peligroso. Para ellos, obvio. Quizás no los mate o no los enferme de inmediato, o quizás sí, y esto es gravísimo, pero lo que sí hace es debilitarlos y predisponerlos a enfermarse. La prevención debe ser siempre natural, porque es segura y no es experimental. Otra función importante del sistema inmunitario es la de identificar y eliminar células tumorales o potencialmente cancerígenas. Las células transformadas de los tumores expresan antígenos que no aparecen en las células normales. El sistema inmunitario considera a estos antígenos como extraños, lo que ocasiona que las células inmunitarias ataquen a las células tumorales transformadas. La principal respuesta del sistema inmunitario es destruir las células anormales por medio de las células T asesinas, las que comen. Un dato de gran importancia es que el sistema inmunitario, al igual que el resto del organismo, forma parte de un todo que incluye, además de los componentes celulares y humorales, emociones, pensamientos y vibraciones de naturaleza más sutil, todo interconectado por medio de una vasta red energética. Y así como hemos visto la forma en que el sistema inmunitario se puede alterar o inhibir, hay que agregar que las emociones y la mente juegan un rol fundamental en la capacidad defensiva del cuerpo. Se ha comprobado que los linfocitos T tienen en su membrana receptores para moléculas como neuropéptidos, etc., enviadas por el cerebro, lo cual significa que lo que sentimos y pensamos influye directamente en nuestro sistema inmunitario y en la capacidad para resistir enfermedades. El cerebro y los linfocitos comparten la misma información. Es evidente, todo está conectado de alguna manera a la central. La mejor manera de mantener las defensas altas es mediante una alimentación natural, variada, acorde a la época del año, a la edad, a las necesidades, incluyendo un aporte vitamínico si fuera el caso. Pero con una dieta variada, amplia, completa y suficiente, el cuerpo tiene todo lo que necesita para desarrollar un sistema inmunitario fuerte, power. Hacer ejercicio físico diariamente, practicando una correcta respiración, muy importante, lo vengo explicando, está clarísimo el tema. Como siempre, les recuerdo las disciplinas como el Aikido, Qigong, Tai Chi, Yoga, son beneficiosas para fortalecer el cuerpo y el sistema inmunitario, que es el tema que nos ocupa. Pero hay algo que es muy importante y es aprender a calmar la mente y a no desperdiciar la preciosa energía vital en malos hábitos, preocupaciones, exceso de trabajo, sedentarismo. También meditar, parar la máquina, unificarse con la respiración, con el cuerpo,
es muy, muy importante. Y además hay algo que hoy en día es más necesario que nunca, y es hacer actividades que agraden y motiven, alegrar el corazón, motivarse. Arte, música, deportes, creatividad, pasear, leer, darse tiempo para reposar, contemplar. Recuerden esto, la salud depende de la alegría de vivir. Y esto no es un sentimiento banal, superficial, no es la alegría tonta, la risa del tonto. Es un sentimiento que nace de la comprensión, del agradecimiento, es un sentimiento maduro que atraviesa el sufrimiento, mitiga el dolor, brinda aceptación y esperanza. Genera un medio interno armonioso, sano, adaptable e ilumina al entorno con la luz de la inteligencia y la compasión. Ok. Gracias una vez más por vuestra atención. Esto es para verlo, reverlo, estudiarlo. Pueden chequear fuentes, está en muchas partes. Lo que es importante es llevarlo hacia una escala propia, humana, saber que es uno el que participa de esta protección. Nos vemos en el próximo video.